Buenos días, Julián. Ya vamos a comenzar, tranquilo. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Cuatro, cinco, bueno.
Un momentico, chicos, que es que estoy mirando acá algo. Ya comenzamos. Un momento. Bueno, muchachos, ¿quién más llegó? A ver, Luis Fernando. Ya estaba Luis Fernando. Yo acabé de llegar, profe, buenos días. Eh, Yo también creo que acabé de llegar hoy, ahorita. Listo, Edson. Y Edson, Y Lugo, profe. Lu. Eh, César también. Brian, Brian. Brian si no está. Solar. Listo. Bueno, muchachos. Entonces ya iniciamos semana 8. Espero que les haya ido muy bien en este descanso, esta semana. Eh, pues esta semana pues viene ya con unos temas diferentes. Por ejemplo, la diferencia entre lo que es, digamos, una GUI y, digamos, un TXT. Entonces, poco a poco, pues vamos a ir cubriendo estas temáticas, ¿no? Aquí nos hablan que pues hay, digamos, actividades que se trabajan de manera concurrente por la CPU. Aquí nos hablan pues de algunos mecanismos, lo que son los mecanismos de colas, cuando digamos hay muchos sistemas a nivel de procesamiento en el cual nosotros necesitamos atender múltiples usuarios o múltiples procesos del sistema operativo. Entonces, pues nos hablan del tema de las pilas y colas, ¿no? Entonces, el sistema operativo pues maneja mucho esta parte, esos son mecanismos de la programación con los cuales viene
el sistema operativo. En la semana 7 teníamos un tema también muy importante, que era el tema de lo que era la programación de tareas, todo eso, el tema de deadlock, programación concurrente, los interbloqueos, que pues les había dicho que revisaran pues esa información que estaba ahí. Es que es un deadlock, un interbloqueo. Si gestionas un equipo, tienes que probar Monday.com. Monday.com es una plataforma que te... El tema de hoy es deadlock, programación concurrente. ¿Qué es un deadlock? Jen Havender lo describe como: un deadlock ocurre cuando dos hebras bloquean una variable diferente al mismo tiempo y luego intentan tomar la variable que la otra hebra ya tiene bloqueada. Como resultado, cada subproceso deja de ejecutarse y espera que el otro subproceso libere la variable. Si no pudiste entender, aquí va otra explicación. Deadlock es el bloqueo permanente en un conjunto de procesos o hilos de ejecución en un sistema concurrente que compiten por recursos del sistema o bien se comunican entre ellos. Un ejemplo más sencillo puede ser el de dos niños que intentan jugar al arco y flecha. Uno toma el arco, el otro la flecha. Ninguno puede jugar hasta que alguno libere lo que tomó. Otro ejemplo: cada vehículo quiere tomar su pista. Como no existe algún mecanismo de sincronización, todos lo intentan al mismo tiempo, por lo que cada uno impide el paso de los demás vehículos. Aquí estamos frente a un deadlock. Pero, ¿cómo sabemos que estamos frente a un deadlock? De esto se encargó Edward Kaufman, quien en 1971, junto a Michael Elphick y Ari Chuchani, establecieron las condiciones que deben cumplirse simultánea e independientemente para producir un interbloqueo. Estas condiciones son conocidas como condiciones de Kaufman. Las condiciones de Kaufman son: exclusión mutua, retención y espera, no expropiación y espera circular. La exclusión mutua se utiliza para evitar el ingreso a subsecciones críticas por más de un proceso a la vez. Retención y espera indica que cada proceso continúa manteniendo los recursos asignados con anterioridad mientras espera adquirir otros. La no expropiación quiere decir que los recursos asignados a un proceso solo pueden volver al sistema cuando el proceso voluntariamente los libere. La espera circular. Los procesos forman una cadena circular, donde cada proceso solicita un recurso que tiene asignado el siguiente miembro de la cadena. Para ilustrar mejor cómo podría ocurrir un deadlock, imagina la siguiente secuencia de eventos. La hebra 1 ingresa al lock A. La hebra 2 ingresa al lock B. La hebra 1 intenta ingresar al lock B, pero ya está siendo utilizado por la hebra 2, y por tanto, la hebra 1 se bloquea hasta que se libere B. La hebra 2 intenta ingresar al lock A, pero se mantiene adentro la hebra 1, y por tanto, la hebra 2 se bloquea hasta que se libere A. En este punto, ambas hebras están bloqueadas y nunca se despertarán, tal como se muestra en el código C#. Métodos para tratar los deadlocks. El método del avestruz. Andrew Tannenbaum, creador de esta teoría, señala que en los sistemas, en lugar de enfrentar el problema de los deadlock, asumen que estos nunca ocurrirán. Para omitir el interbloqueo, se debe tener en cuenta los siguientes factores: número de veces que ocurre el interbloqueo, gravedad de ocurrencia del interbloqueo, coste de las consecuencias, coste en caso de hacer algo, detección y eliminación. Deja que ocurra el interbloqueo, lo detecta y entonces lo elimina. Evitar el interbloqueo. Trata de controlar al sistema para que nunca ocurran los interbloqueos, realizando una cuidadosa asignación de recursos. Prevención del interbloqueo. En esta etapa de prevención, se asegura que al menos una de las condiciones de Kaufman no se cumpla. Los deadlock aparecen en cualquier tipo de sistemas concurrentes, provocados por factores de sincronización y administración de recursos. El desarrollador de aplicaciones es responsable de tener en cuenta la presencia de deadlock al administrar recursos propios de la aplicación.
En contraste con la prevención de deadlock, las técnicas de detección y recuperación parecen... Bueno, yo creo que hasta ahí ya está claro el concepto. Entonces, bueno, a nivel de programación de sistemas operativos, lo que les venía diciendo. Entonces, se maneja mucho el tema de hilos de comunicaciones en esta parte. ¿Cómo se escribe en inglés? Un hilo de comunicación. Entonces, un hilo en inglés se escribe de la siguiente manera. Thread significa hilo. Y manejamos un mecanismo que se llama el multihilado, el multithread. Multithread es el multihilado. Esto es conocido con el nombre de hilo de comunicaciones a nivel de programación. Entonces, un hilo de comunicaciones, ¿qué es? Es una rutina de código que utiliza, digamos, algo que se llaman los flags o semáforos. Son variables de programa que en un momento dado pueden cambiar de valor. Por lo general, esas banderas también son reconocidas. Esos semáforos, flags, banderas, como lo quieran llamar, son unas variables que van a estar siendo vigiladas por el procedimiento o por el código de la función, y que en un momento dado pueden tomar un valor de verdadero o falso durante el despliegue o la ejecución del programa. ¿Ya? Aquí tenemos valores de true o falso, pues se supone que esas variables, esos flags, van a ser variables, valores booleanos, ¿sí? Que van a ser vigilados por la función, ¿ya? Bueno, como ustedes pudieron ver, pues acá mostraban un fragmento de código a través de un lenguaje de programación de Visual Studio.net de Microsoft, que es el C#. Este fragmento de código pues declara dos objetos, un interbloqueo A y un interbloqueo B. Crean las instancias de esos objetos y tienen un hilo de comunicaciones llamado el hilo 1. Aquí está el thread 1 y el thread 2. ¿Ya? ¿Qué sucede? Digamos, es muy frecuente que cuando hay un sistema de base de datos en línea, por ejemplo, es muy frecuente que haya miles o cientos de usuarios o decenas de usuarios interconectados a esa base de datos, ¿ya? Entonces, ese interbloqueo, ¿qué finalidad tiene? El sistema operativo es el que, ustedes saben que es el que orquesta todo, el que maneja todo, el que tiene que controlar que otros usuarios que están accediendo a la misma información de la base de datos no vayan a hacer lecturas, por ejemplo, de la información, no vayan a obtener datos erróneos o desactualizados, porque mientras un usuario está leyendo cierta información, otro usuario puede estar consultando lo mismo y no se ha dado cuenta de que ese usuario en ese momento está modificando está modificando los datos. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo? Él tiene que bloquear ese registro de la base de datos para que otros no vayan a leer información desactualizada o errónea, ¿ya? Porque puede que un registro en ese momento de la base de datos, de una tabla, por ejemplo, de productos o de clientes, esté siendo borrado el cliente 1000, ¿sí? A través de un sistema en red, un sistema en línea. Pero resulta que hay 50 usuarios más que están consultando, o 10 usuarios más que están consultando el mismo cliente 1000 en la base de datos. Ponga que sea un sistema de información, digamos, de amplia cobertura a nivel nacional, que tenga muchas transacciones en línea, y puede que de esos 10.000 que están conectados,
10 de los usuarios coinciden en que están consultando el mismo cliente, el cliente 1000. ¿Sí? Entonces pueda que un usuario esté borrando el registro mientras otro usuario está, digamos, consultando el mismo registro del cliente 1000. Entonces, ¿qué va a pasar? Como todos están consultando la misma información a la vez, pues tiene que haber un mecanismo que controle esa parte, o unos hilos de comunicaciones que van a estar funcionando de forma paralela, de forma continua, y que tendrá que estar bloqueando el registro para que los otros usuarios no se lleven información falsa, ¿ya? O desactualizada, o que otro usuario esté actualizando en el momento. Eso es un interbloqueo, ¿ya? Perdón, bueno. Entonces, varios usuarios pueden estar consultando la misma información a la vez. Entonces, el hilo de comunicaciones, cada usuario, digamos, cada usuario tendrá un hilo o estará siendo vigilado por un hilo de comunicaciones y tendrá que esperar hasta que ese usuario libere el registro o libere la información de esa persona para que los otros no van a tener problemas a la hora de hacer cálculos o hacer operaciones con esa información, ¿ya? Porque los resultados deben hacerse sobre datos reales. ¿Qué tal que otro usuario esté borrando el registro? ¿O qué tal que otro usuario lo esté actualizando? ¿Ya? Y los otros estén visualizando la información del cliente y estén viendo información desactualizada o falsa, porque ya se eliminó el registro. Entonces, los hilos de comunicaciones en programación pues son funciones, fragmentos de código, y que por lo general tienen una variable que puede cambiar de verdadero a falso. Y de esa manera el hilo o el thread tendrá que manejar algún mecanismo. Hay un mecanismo que llaman las secciones críticas a nivel de C++. Esta cuestión de secciones críticas, y lo que hacen es bloquear los registros, bloquear la información. Cuando ese usuario libere la comunicación o el enlace, entonces los otros podrán obtener ya la información pertinente. A nivel de base de datos, pues también existen otros bloqueos, pero eso ya es más específico para las bases de datos, porque está, digamos, lo que es el bloqueo pesimista, ¿sí? Está el bloqueo optimista, ¿sí? Son los tipos de bloqueos que se pueden manejar, pero eso ya no a nivel del sistema operativo, sino al nivel de la base de datos. O sea, el bloqueo optimista, ¿cómo se controla eso? A nivel de la programación. Por ejemplo, lenguaje de programación como Visual Basic ya lo traen implementado. Simplemente es pasar una variable o invocar un método para activar un bloqueo optimista. El bloqueo optimista asume que no va a pasar nada, que no va a suceder nada, que no va a haber, digamos, interferencia con otros usuarios o con otros procesos, ¿ya? Por eso se llama optimista. O sea, por alguna razón, en algunos sistemas, el bloqueo optimista funciona bien, pero en otros sistemas no va a funcionar bien, ¿ya? Porque, digamos, hay sistemas en donde la concurrencia de usuarios y de procesos o de programas que están, digamos, o componentes de software que acceden a los mismos recursos del sistema, esa demanda es bastante alta, bastante grande. Entonces, para ese caso, implementar un bloqueo optimista no es adecuado. De pronto, donde la concurrencia es baja, ese bloqueo optimista funciona, pero donde sabemos que es demasiado alta, demasiado exigente el nivel de concurrencia, entonces sí toca aplicar un bloqueo pesimista. El bloqueo pesimista, él asume de que sí va a suceder algo, de que pueden haber de manera simultánea varios usuarios tratando de acceder a la misma información. Pues para ese caso, entonces es mejor la estrategia de pesimismo, ¿listo?
A nivel de la programación, de la API, del sistema operativo, de la interfaz de programación de aplicaciones, que las librerías internas que trae el kernel del sistema operativo, pues debemos de saber que existe esta cuestión del multilado, ¿no? Pues son funciones de código que se están ejecutando en paralelo, como digo, en simultáneo, y que están vigilando que la información no se cruce, ¿ya? Para evitar. Imaginen ustedes si están manejando aplicaciones financieras o bolsa internacional de valores, aplicaciones de tiempo real, y que de pronto estemos hablando de inversiones en el orden de los millones de pesos, y que digamos un inversionista esté consultando información en un instante de tiempo que no es verídica. Pues imaginen ustedes el caos que se armaría a nivel, digamos, informático, si la aplicación está generando datos erróneos. No, si hay un usuario que se apoderó del recurso por primera vez, pues tendrá que ser bloqueado a través de un hilo de comunicaciones cuando termine la transacción. Entonces, los otros usuarios que están en espera de puedan hacerlo sin ningún inconveniente. Hablaba hace un momento que el sistema operativo se basa de muchos mecanismos para poder brindar información que sea, digamos, coherente, información que sea, digamos, persistente, y que sea, digamos, información verídica, más que persistente, verídica, información que sea cierta, ¿ya? Porque entonces imagínense, los movimientos en las cuentas bancarias pues no coincidirían. Si es una bolsa de valores internacional, bueno, lo que sea, pues entonces allí habrían esos problemas. Entonces, entonces, a ver, tenemos hilos de comunicaciones acá. A nivel de Java. Bueno, no veo aquí como Java 3, ejemplo. Por ejemplo, mire, aquí crean una clase para un hilo de comunicaciones que va a estar vigilando un proceso, ¿sí? Entonces el método run pues hace unas operaciones, pero él está vigilando. Necesitamos una que tenga un flag, una bandera. Flag, con un flag, una bandera o un semáforo, como lo quieran llamar. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí muestran que cada hilo vigila unos procesos. Pues, está el hilo 1, está el hilo 2, el hilo 3, el hilo 4, y desde el método main de la aplicación, entonces se están vigilando los 4 procesos, porque cada hilo, cada rutina de código vigilará algo a nivel de la aplicación. Entonces los hilos son en sí algoritmos de la programación que se dedican pues a vigilar lo que está pasando. Entonces, vemos acá también otra forma de representar el hilo. El hilo tiene una duración y el hilo tiene una ejecución infinita, ¿sí? Entonces, digamos, está todo el tiempo funcionando. Son aplicaciones que todo el tiempo, 24/7, digámoslo así, están haciendo procesamiento de información. Entonces aquí podemos ver que en el main, en el programa principal, se está controlando desde allí los 4 procesos que maneja la aplicación. El proceso 1 es un hilo que tarda en ejecutarse 15 segundos,
proceso 10 segundos, y el proceso 20 segundos, el proceso 3, el proceso 4, 5 segundos, ¿ya? Ahí está pues especificado gráficamente, ¿ya? Bueno, imaginemos otro ejemplo de un hilo de comunicaciones. A ver, yo tengo abierto aquí Sublime Text. Si yo tuviera aquí, digamos, este archivo abierto, yo podría crear una función que diga, por ejemplo, public void, y crear, digamos, un sistema de sensor vulcanológico. Uno, digamos que estamos mirando la parte sensorial. Entonces hay un sensor que vigila, digamos, un volcán, ¿sí? Y está en el cráter, ¿sí? Entonces, aquí voy a tener un hilo y voy a tener una variable tipo booleano, por ejemplo. Digamos que esto lo está manejando el sistema operativo a través de una aplicación y, digamos, esta variable se llama estado. Pueda que tenga un retorno, le puedo poner un retorno a la función booleano también, verdadero o falso. Aquí va un listado de instrucciones. Un listado de instrucciones que tendrá que hacer la función para ese sensor, ¿ya? Entonces se está vigilando la variable booleana para poder determinar una acción a realizar, digamos, en el centro vulcanológico, ¿ya? Entonces supongamos que hay varios sensores en el volcán. Bueno, hay sensor de temperatura, hay sensor de acidez. Digamos que este es un sensor de temperatura, ¿sí? Entonces, varios sensores tendrán que estar vigilando el comportamiento de ese nevado o ese cráter y tendrá una variable estado. Si yo quiero, digamos, que la variable tenga digamos, que no sea solo de verdadero o falso, sino que tenga más estados, pues yo la puedo declarar de tipo string, la variable estado, tipo cadena en Java, ¿cierto? Y aquí yo puedo empezar a analizar este flag, esta bandera, ¿ya? Entonces este flag, digamos, va a hacer algo. Entonces usted dice, si, si la variable estado es igual a, bueno, digamos, la variable estado está en un valor, bueno, digamos que hay otra variable que, digamos, es la temperatura. Entonces creamos una variable temperatura, decimos, una variable integer llamada temperatura, que es la lectura que está siendo, digamos, controlada por el sensor. Y yo digo lo siguiente, si la temperatura es mayor, por ejemplo, a 1000 grados, y esa temperatura que hay al interior del cráter está entre, bueno, yo no creo que sea tan alta, digamos, pongamos la más pequeña, entre 100, es menor a 300 grados de temperatura, entonces, ¿en qué estado va a estar el sensor? ¿Ya? Entonces el nivel de alarma, pues entonces estado, si está en ese valor de 100 y menor a 300, digamos que está en un estado, o podemos cambiarle el nombre, pongámosle nivel de alarma o nivel de riesgo, bueno, puede ser a la variable.
Y el hilo de comunicaciones, pues estaría siendo controlado por esa variable, nivel de riesgo, ya que es el flag, la bandera. Entonces, diríamos que nivel de riesgo, el nivel de riesgo, por ejemplo, en este caso, como es una variable cadena, entonces sería igual a bajo, nivel de riesgo bajo, ¿sí? Y así sucesivamente, entonces, vendría otro condicional, por ejemplo, una nueva condición en donde diría, bueno, si la temperatura está, digamos, por encima de los 300 grados, ¿sí? Está por encima de los 300 grados, digamos, es mayor mayor o igual a 300 grados, y es menor, que la temperatura sea menor a 600 grados, estaríamos hablando, bueno, de otro nivel de riesgo. Entonces el nivel de riesgo sería igual a alto, ¿sí? O medio, sería medio más bien. Eso sucesivamente. Digamos, si ya la temperatura del volcán es mayor a 600 grados, de ahí para arriba, entonces estaríamos hablando de un nivel de riesgo alto. Pues el hilo de comunicaciones pues tendría que estar vigilando el comportamiento de esa variable para poder emitir al centro volcanológico una alarma y decir que la población está digamos, en alto peligro, ¿sí? Entonces, este hilo funciona 24/7, 24 horas, los 7 días a la semana, ¿sí? Y es vigilada por esta función que es el hilo de comunicaciones. Lo que vigila, si lo que vigila, digamos, el sensor de temperaturas. Lógicamente, para poder darle un valor a la temperatura, tendrá que haber una función por allá que tiene el programa que le hace la lectura del sensor y carga el valor de la temperatura en ese momento en la variable que estamos analizando. Entonces, el primer hilo, pues está, digamos, vigilando, es una función que a toda hora está funcionando y está vigilando ese sensor, que es el de la temperatura, ¿sí? Pero puede que exista otros tipos de sensores, ¿ya? Entonces, si hay 5 sensores, por ejemplo, controlando las temperaturas en diferentes lugares del volcán, no vamos a poner sensor de acidez ni... Vamos a hacerlos todos con sensores de temperatura, ¿ya? Este es un ejemplo para que ustedes vean cómo el sistema operativo lo puede manejar. Lo hace internamente él. Entonces el sensor, el hilo 2 para el sensor 2 estará funcionando y estará vigilando otra zona del volcán, por ejemplo. Aquí está, digamos, el hilo, la función que es el hilo de comunicaciones, eso es lo que llamamos multilado, que estará vigilando, digamos, el sensor 3. Y aquí está, pues, el sensor 4, o el hilo de comunicaciones 4, ¿sí? Supongamos que hay 5 sensores, ¿ya? 5 sensores, y todos están comunicando en paralelo, ¿ya? Entonces, en el volcán hay 5 sensores instalados en diferentes partes, y se está mirando todo el tiempo si, digamos, los sensores alcanzan los niveles máximos de temperatura. Entonces, por allá, en otro archivo, por ejemplo, o aquí mismo, tendrá que haber una función, por ejemplo, main, que es la que está controlando el
esa cuestión. Es, por ejemplo, aquí está el método main, el método principal, y aquí pues estará haciendo lectura de cada una de los sensores para determinar si hay peligro o no. Entonces sí le puedo colocar aquí una variable booleana, porque yo le puse a la función un retorno. Entonces sería como colocarle, digamos, acá la variable. A ver, vamos a colocar un flag o una bandera o un semáforo. Entonces aquí el semáforo va a ser una variable booleana, por ejemplo. Y esta variable, digamos, se va a llamar alarma. La variable alarma. Y alarma la vamos a inicializar con un valor de falso. ¿Sí? Entonces, ella va a valer falso. La única forma de que cambie a true es si, digamos, el riesgo es alto. Entonces aquí, si entró en nivel de riesgo, el riesgo. Si entró al nivel alto, o sea, superó los 600 grados centígrados, y eso que yo creo que es poco, en un volcán debería estar en unos 1000, 2000 grados centígrados, pero bueno, dejémoslo mayor a 600. Aquí la variable alarma tendría que tomar un valor de true, de que hay alarma en esa parte del volcán, ¿sí? Por lo tanto, tendría que hacer lo mismo para los otros métodos. Me tocaría... y tendría que haber un retorno. Entonces, en caso tal, aquí retorna. Aquí tendría que, como la función tiene un tipo de retorno, un booleano, tiene que retornar un valor booleano también. Entonces se le diría un return true, por ejemplo. Que retorne verdadero, que está en alarma. ¿Listo? Entonces ya vamos a mirar acá en los hilos. Ese es el sensor 4. ¿Sí? Pero bueno, también necesitamos que retorne falso. Entonces, en caso tal, aquí retornaría falso. Si no hay peligro, retorna la variable alarma. Y retorna alarma con un valor de falso. ¿Listo? Y si está en alto, entonces lo cambia a verdadero. Bueno, entonces, este es el hilo 1. El hilo 5, perdón, este es el hilo 4. Este es el hilo de comunicaciones 3. Este es el hilo 2. Este sería el hilo 1. Este sería... Voy a poner aquí hilo 1, 60 temperatura ortonológico 1. Este es el hilo 2 del volcán. Este es el hilo 3. Este es el hilo 4 del volcán. Este sería el hilo de comunicaciones 5, el thread 5. Se llama multilado, multithread. ¿Listo? Y ya desde el programa principal tendría que estar controlando cada uno de los hilos y tendría que haber una condición. Bueno, aquí tendríamos que crear, digamos, las variables que controlan cada sensor. Entonces, que podría crear variables booleanas que se llamen, por ejemplo, sensor 1, otra variable que llame sensor 2, otra variable que llame sensor 3, sensor 4 y sensor 5. ¿Sí? Listo. Entonces,
aquí tendría que tener un condicional, por ejemplo, que me evalúe cada una, o un switch, o un condicional múltiple. Entonces, por ejemplo, sería sensor 1, el volcán, está en true. A ver, yo creo que sería como crear más bien un contador, que si hay 3 sensores, por ejemplo, del volcán, que están, digamos, activos o están en alarma, están en alerta roja, con 3 sensores de los 5, quiere decir que ya hay peligro para la población, ya tienen que haber estrategias digamos, de evacuación o algo así, si se activaron 3 sensores, ¿ya? Entonces, tendría que haber un contador más bien, entonces, y después sí, un condicional. Entonces, el condicional diría lo siguiente, dice si sensor 1, que es una variable booleana, está en true, si este flag, esta bandera que está vigilando, el primer sensor está en true, entonces va a haber una variable contador, por ejemplo, y esa variable contador va a ser del tipo integer, tipo entero, por ejemplo, y yo la voy a poner en 1, ¿sí? O en 0, la voy a inicializar en 0 la variable. Entonces, si yo digo, si el sensor 1 está en true, entonces la variable contador le voy a hacer un incremento de 1, contador más, ¿sí? Saben que más es sumarle 1 a la variable. Ahora, si el sensor 2, el sensor vulcanológico 2, digamos, está en true, entonces le voy a incrementar 1 a la variable. Para el sensor 3, voy a hacer lo mismo, ¿sí? ¿Sí? Supongamos que es el volcán del parque Yellowstone, ¿sí? Aquí le pongo 4 y tenemos el sensor 5. Tenemos el sensor 5. Y bueno, entonces tenemos aquí cada vez que haya un sensor prendido, un sensor que esté en true, quiere decir que esa zona del volcán está en peligro. Ahora viene una última condición. Si al final, si el contador, digamos, tiene un valor es mayor o igual a 3, mayor o igual a 3 quiere decir que si la variable contador está en un valor de 3 o superior, quiere decir que debe de haber una alerta roja. Entonces, general, una alerta roja general, que muy posiblemente, o pongámoslo en 4, si son 5, pongámosle 4, si hay más de 4 sensores activados en el volcán, quiere decir que hay peligro de erupción o de avalancha. Entonces aquí se tiene que emitir un mensaje en el sistema que diga eso. Bueno, pues si estamos en Java, pues sería con system.out.println y el mensaje que diga alerta roja, ¿sí? Alerta roja se requiere evacuación, por ejemplo. Se requiere evacuar la población, ¿sí? Entonces, esos son los flags, las banderas en programación, ¿sí? Entonces, ¿cuántos semáforos tenemos? Si tenemos 5 sensores, tenemos 5 semáforos. Y hay, ¿cuántos hilos de comunicaciones tenemos? 1 por cada sensor. O sea, tenemos 5 hilos que están funcionando de manera continua, ¿sí? Todo el tiempo está funcionando el código, a no ser de que usted apague el sensor
o le dé una orden por código de que el hilo de comunicaciones deje de funcionar. Pero si es un cráter, un volcán, pues todo el tiempo tiene que estar siendo vigilado, ¿ya? Todo el tiempo tiene que estar siendo atendido. Entonces, eso es multilado y cada hilo pues maneja una variable que es la que controla el hilo, ¿ya? Y pues desde un programa principal se crean las instancias para poder invocar cada uno de los hilos de comunicaciones. Bueno, aquí faltó algo en el programa principal y fue leer los datos desde las funciones, porque las funciones están por fuera del método principal, pero usted tendría que colocarlas para el sensor 1, por ejemplo. Usted tendría que llamar el primer método. Inclusive, esta variable nivel de riesgo es posible que usted no la necesite. O pueda que sí, si usted quiere leer el nivel de riesgo, lo puede dejar ahí. El nivel de riesgo actual lo puede dejar ahí. Pero usted tiene que invocar cada uno de los métodos. Porque como ven, ellos van a retornar un valor booleano que va a ser almacenado en las variables tipo sensor del programa principal, ¿ya? Entonces acá usted ya llama el método, por ejemplo, para el hilo 1 y el resultado de la ejecución lo hace desde acá. Aquí tiene que pasarle usted una cadena, por ejemplo, un string, nivel de riesgo, ¿sí? Esa variable puede estar inicializada en 0, ¿ya? O cadena vacía. Entonces usted le pasa la variable nivel de riesgo para que le almacene ya el valor en la variable, ¿sí? Igual tiene que hacer para el siguiente sensor, desde aquí estoy invocando cada uno de los hilos para que obtenga la respuesta en un instante de tiempo, ¿ya? El sensor 2, y tendría que llamar la función que devuelve la lectura desde el sensor. Este es el hilo 2, este es el hilo 3, ¿ya? Para el hilo 4, lo mismo, sensor 3, tenemos ahora el sensor número 5, el volcán. Listo, ya tendrían que ser las 5 variables. ¿Esto cada cuánto puede hacer la lectura del sensor? Porque eso es otra cosa. Digamos que cada cuánto va a estar preguntándole al sistema eso. Se tiene que colocar una variable tipo temporizador, por ejemplo. Digamos, una variable tipo entera, por ejemplo, que sea un temporizador. Por lo general, a nivel de programación, siempre hay una forma de manejar un temporizador, pero aquí lo voy a hacer de manera muy sencilla. Y voy a colocar un bucle y voy a decir que mientras el temporizador sea menor a 5000, o cualquier valor, bueno, 5000 milisegundos sería eso. A cada 5 segundos va a estar preguntándole al sensor como el estado de cada una de las variables, ¿ya? Entonces, a través de este temporizador, cada 5 segundos el sistema estaría preguntándole a cada uno de los sensores cómo está, en qué nivel de temperatura, o si quiero que lo pregunte. La temperatura cambia, bueno, podría ser cada minuto, ¿sí? Entonces sería 60.000 segundos y voy a preguntar cada minuto le estoy encuestando el sensor, ¿sí?
y tendría que tener digamos, un temporizador acá, estarlo incrementando, decirle, por ejemplo, más, y ese temporizador arranca en cero, pero él va a estar, digamos, aumentando, hasta llegar a 6000 de uno en uno, segundo por segundo. Cuando pase el minuto, entonces vuelve a empezar. O sea que esto lo estaría manejando de manera indefinida, ¿sí? Algunos tienen un comando delay, por ejemplo, un delay ese es un comando a nivel del lenguaje C que dice cada cuántos milisegundos se puede estar haciendo, ¿sí? Entonces con bucles yo puedo manejar esa parte, ¿listo? Con bucle lo puedo manejar y estarle preguntando. Aquí necesitaría un while más externo, o una condición de fecha, por ejemplo. Si yo creo una variable fecha del tipo string, por ejemplo, puedo programar los sensores hasta diciembre, ¿sí? Que vigilen hasta diciembre y el próximo año volver a reactivar los sensores. Entonces yo le digo string fecha, fecha finalización, y puedo colocar una condicional acá y digo que si fecha de finalización es menor o igual a, digamos, el 31 de diciembre de 2021, es que ejecute ese bucle hasta esa fecha. Lógicamente hay unas funciones del lenguaje de programación que me permiten a mí determinar el estado de la fecha actual, ¿sí? Por allá en Java hay unas funciones que hacen eso. Entonces, esto es lo que controla la condición, hasta cuándo lo va a hacer, ¿ya? Entonces, estamos a 21 de septiembre, pero todavía tiene hasta el 31 de diciembre para iterar continuamente y estar preguntando al volcán sobre su estado. Entonces, esos son hilos de comunicaciones, esos son los flags. Pues tendríamos que tener más cosas acá implementadas, tener el dispositivo, tener el sensor, hacerle pruebas a nivel de hardware y todo eso, pero básicamente eso es lo que tiene que ver con el multithread o multilado, ¿ya? Entonces lo mismo sucede cuando hay, digamos, muchos usuarios que se conectan a un sistema y que de pronto están leyendo información de la base de datos, ¿ya? Entonces hay que hacer interbloqueos también, porque no pueden leer datos erróneos. ¿Qué tal que uno está modificando y los otros están mirando, pero no están viendo los datos actualizados? ¿Ya? Hoy en día, pues existen, digamos, a nivel de programación, están saliendo unos frameworks que son en la programación como React.js, como Angular, bueno, que permiten crear aplicaciones reactivas y todo eso, y que en tiempo real usted no necesita, por ejemplo, darle a actualizar a la ventana del navegador o a la página web para que le refresque los datos en pantalla. Entonces hay frameworks que hoy en día están trabajando bajo toda esa parte, y es con el fin de que la persona o los múltiples usuarios que están accesando los mismos recursos pues estén viendo información coherente, información real de lo que está allí almacenado, ¿ya? Entonces creo que con esto ustedes han podido entender un poquito más qué es el cuento de los hilos a nivel del sistema operativo, ¿ya? Entonces, por cada proceso, el sistema operativo tendrá que abrir un hilo aparte y tener su flag, su bandera, que esté vigilando en qué momento ese usuario liberó la conexión y que no hay problema. Pero, pues también hay un mecanismo de espera que son las colas, ¿sí?
Entonces las colas, las pilas o colas. Entonces, pilas o colas. A ver. Entonces, no sé si ustedes han oído hablar de esto del LIFO en programación, que es las input, último en entrar, primero en salir, first output. Hay otro que se llama FIFO, otro esquema, que es primero en entrar, primero en salir. Entonces, esos son los dos mecanismos de cola que maneja el sistema operativo. Imagínese usted una fila en un banco. Es primero que entra es el primero que sale, ¿cierto? Eso es lo que dice este mecanismo. Pero si es este, primero en entrar, primero, pues primero en entrar, primero en salir. Último, me quedó al revés. Acá era último. Último en entrar, primero en salir. Y el FIFO es primero en entrar, primero en salir. Entonces, si miramos acá, aquí miramos FIFO, primero en entrar, primero en salir. O también sería, bueno, sí. Pues. Entonces aquí lo tenemos. Esto es una pila. Y la pila, imaginen ustedes que son, digamos, imagínense que es la fila que uno hace en un banco, en el cajero. Entonces, en la programación se maneja esto. Aquí están los usuarios o los clientes del banco, los que van a pasar al cajero para hacer una consignación, un retiro, lo que sea. Entonces, digamos que acá hay 5 personas en la fila. Entonces, esta es la cola. El hecho, digamos, de que llegue una persona a la fila nueva es lo que se llama eso es lo que llama encolar. Cuando una persona es atendida por el cajero es lo que llamamos desencolar, ¿sí? El sistema operativo maneja la concurrencia de esa manera, ¿ya? A través de un mecanismo FIFO o LIFO. Entonces, primero en entrada o primero en salir, ¿ya? Entonces, el que estaba de primero, el que llegó de primero, el que llegó más temprano, pues el primero en salir, primero en entrar, primero en salir, ¿ya? Que es atendido, que es despachado. Pero el último en entrar, el que está en el último puesto de la fila, de la cola, pues es el último en ser atendido, ¿sí? Ese es FIFO, ¿ya? Y lo podemos ver también de esta manera vertical, acá en el gráfico, que primero en entrar es el primero en salir. Llamamos apilar y desapilar un elemento, ¿ya? Bueno, pero este sí es LIFO. Este sí es LIFO, este no es FIFO, porque miren, último en entrar se ubica en el top de la pila, en la parte superior, y es el primero en salir. Si no llega nadie acá, pues pasa el segundo o el tercero que esté ahí esperando. Pero si llega uno nuevo, es el primero que tendrá que salir, ¿ya? Entonces, ese es el sistema del LIFO, último en entrar, primero en salir. Pues internamente eso está programado. Entonces, tenemos a nivel de la programación dos métodos, el push y el pop, ¿ya? Tenemos el push y el pop. Entonces, el push es cuando, digamos, el pop es cuando ponemos uno en la parte superior.
Y el push es cuando llega uno en la parte inferior. ¿Sí? Método push y método pop. A nivel de nuestra programación. ¿Ya? Entonces tenemos el tope o la cima. Aquí podemos ver tope o cima de la lista o de la pila o de la cola. Bueno, como lo quieran llamar. ¿Ya? Bueno, esas son formas de él atender la concurrencia. No sé si tengan preguntas hasta el momento. Creo que todo está bien, muy sencillo. ¿Quién más ha llegado para registrarle la asistencia? Brian Solarte. Sí, sí llegó Brian. Bueno, muy bien. Bueno, sigamos mirando la documentación. Espero que le haya quedado claro el tema de FIFO y LIFO. ¿Ya? Esto se puede implementar a nivel de lenguaje de programación con Java, con C#, con Visual Basic, con lo que ustedes quieran, con Python, con cualquier lenguaje de programación. Si usted necesita sistemas concurrentes, se pueden programar los mecanismos. Entonces, esto es lo que hace la espera, porque el hilo de comunicaciones, si usted tiene en su aplicación web, por ejemplo, 1000 usuarios que están interconectados a los mismos recursos, a los mismos archivos, a las mismas tablas de la base de datos, hablamos en el orden de los miles, pues ya le toca a usted implementar una pila o una cola, un sistema LIFO o FIFO, para poder atender, que el hilo de comunicaciones pueda atender a todos los usuarios que están, digamos, allí esperando, ¿sí? Pero es que hay muchas veces que un servidor se satura y se produce una caída del sistema, ya sea por falta de recursos de memoria, por falta de procesador, por falta de disco duro. En un servidor puede que en un momento dado llegue a colapsarse, y es por el nivel de concurrencia que tiene la aplicación, o digamos, dependiendo de la cantidad de transacciones que tiene que hacer el sistema, ¿ya? Pero, pues si no es por hardware, pues al menos que usted tenga implementado todo este tipo de algoritmos a nivel de la programación para no tener esos inconvenientes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay servidores que admiten de Unix, por ejemplo, que admiten máximo, por ejemplo, 1024 estaciones de trabajo interconectadas, ¿sí? Hay sistemas Unix que si se pasa la barrera de los 1000 computadores, pues entonces se va a bloquear en algún momento el sistema operativo y va a haber una caída del sistema, un fallo crítico en el sistema, ¿ya? Pero hay otros sistemas operativos que les han ampliado, digamos, la capacidad para que ya sean más equipos interconectados, ¿ya? Eso ya va de acuerdo a la capacidad del sistema operativo y de sus algoritmos para poder atender un gran volumen de usuarios, ¿ya? O un gran volumen de transacciones o de consultas al sistema, ¿ya? Estamos hablando ya de aplicaciones de nivel empresarial, o sea, aplicaciones ya, digamos, de un nivel muy alto, ¿sí? Por ejemplo, software para aerolíneas, ¿sí? Software para hospitales, por ejemplo, la base de datos de la NASA, por ejemplo. Software para aseguradoras, para banca virtual internacional. Ellos van a tener un sistema operativo que no se revienta, que tiene esa capacidad para atender a millones de usuarios de manera simultánea, ¿ya? Pero para eso, ya saben, hay que manejar el multilado, tiene que manejar
todos los sistemas manejan el sistema de pilas y colas, y a veces por hardware pues también se puede reventar. Si hay 1000 equipos que se conectan al servidor, pero el sistema operativo no aguanta más de 1000 usuarios o 1000 máquinas interconectadas, tendrá que buscar un sistema más poderoso. ¿Listo? Bueno, ¿qué más nos dice acá? Vamos a ver qué. Que se me cerró el aula virtual. Un momento. Sí, creo que se había cerrado. La cerré. No, aquí está abierto. Entonces eso es el deadlock o el interbloqueo, ¿no? Aquí pues hay otro documento que habla de esa parte, interbloqueos también. Bueno, aquí hablan de el deadlock, que son el bloqueo mutuo o el abrazo mortal. Entonces, eso también se llama como handshaking, ¿no? Pues acá no lo nombran así, pero eso lo sé porque pues yo lo trabajé en la tesis de grado mía. Yo tuve que pues, diseñar con un ingeniero electrónico un sistema de bordadoras automáticas. Era adaptar una máquina de coser, convertirlas a bordadoras industriales, adaptarles un tambor de bordado, por ejemplo, y programar el sistema mediante un lenguaje Visual C++ para que esas 30 bordadoras pudieran recibir a través de un protocolo de comunicaciones lo que eran, digamos, puntadas, chorros de puntadas para hacer bordados en camisetas y toda esa parte. Y pues allí se tenía que manejar, digamos, mucha programación de bajo nivel con el hardware. Pues el ingeniero él tenía que diseñar una tarjeta para adaptarla a unos tambores de bordado, para convertir 30 máquinas de coser en una red de máquinas de bordado, para transformarlas. Y para eso pues se necesitaba crear el protocolo o el programa de red para poder controlar las tarjetas y los dispositivos, ¿sí? Entonces, ahí tocaba implementar, digamos, el sistema de FIFO, LIFO, porque pues si habían varias máquinas esperando puntadas, que se enviaran desde el buffer, por ejemplo, del servidor, el buffer de memoria se le enviaran las puntadas, pues tendría que haber un mecanismo FIFO y LIFO y un mecanismo de secciones críticas a nivel de a nivel de Visual C++, las secciones críticas son las que permiten bloquear los datos para que otras estaciones de trabajo no vayan a leer las puntadas que no le corresponden, porque cada máquina iba haciendo, por ejemplo, cierta parte del bordado, cierta zona del bordado. Todas las máquinas no estaban haciendo los bordados a la misma velocidad, ¿sí? Entonces, si yo le mandaba un chorro de puntadas, por ejemplo, a una bordadora, pues iba a dañar el bordado porque pues cada una lleva un estado de elaboración del bordado, y si se le envía un chorro de puntadas que no correspondía, pues iba a dañar el bordado. Por eso tenía que implementar secciones críticas y mecanismos de FIFO, LIFO, si era necesario para poder a cada estación de trabajo enviarle el chorro de puntadas correspondiente. Entonces, pues allí se manejaba, por ejemplo, un formato Tajima, PAF, para los bordados, y pues hay un buffer en donde estaban todas las coordenadas del bordado, y pues no se podía uno equivocar, el sistema no podía equivocarse, mandarle las coordenadas que no eran a una máquina, porque entonces iba a continuar el trabajo de otra máquina y se iba a perder
el hilo del diseño. Entonces, tocaba bloquear los datos, ¿sí? Y saber qué chorro de puntadas era para cuál máquina, ¿ya? Entonces, esos son los interbloqueos, pero pues también se habla del deadlock, ¿no? Que son los abrazos mortales. Yo me acuerdo que pues también se le decía el handchecking. El handchecking es apretón de manos, ¿sí? Es el apretón de manos, ¿sí? Eso es un handchecking, un apretón de manos, ¿listo? O un abrazo mortal. Entonces, ¿cuándo es un abrazo mortal en el sistema operativo? Cuando dos máquinas o estaciones de trabajo se quedan esperando para transmitir, o ambos transmiten a la vez a través del mismo canal de comunicaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí va a haber una colisión de paquetes, ¿ya? Se va a perder la información porque es una red de ordenadores. A ver, ¿cómo les muestro acá? Handshaking, un deadlock, a ver, handshaking. En una red, a ver si me muestran esto acá con una imagen. Bueno, el handshaking o deadlock es el apretón de manos. Cuando dos equipos transmiten a la misma vez por el mismo canal, entonces se da una colisión de esos paquetes. A ver, miremos bien una red del servidor. A ver, que tenga hartos equipos. Bueno, podemos mirar esto. Vamos a ver si nos deja copiar esta imagen. Bueno, aquí tengo, digamos, este sistema en red. Y lo que queremos es mostrar cómo funciona el handshaking o el deadlock, el abrazo mortal. Handshaking. Entonces, digamos que este equipo, digamos a nivel de puertos, los puertos manejan unas señalizaciones, ¿sí? Si es puerto serial, si es puerto paralelo, si es puerto USB, los puertos tienen unos pines y a través de cada pin que hay en el puerto, pues se maneja una señalización, digamos, de si el puerto está ocupado, si está desocupado, si el puesto, si está listo para transmitir, etcétera. Entonces, digamos, este equipo es un transmisor en un determinado momento, pero resulta que esta máquina de arriba también está lista para transmitir. Entonces, ambos coinciden, ambos van a coincidir en transmitir la información, ¿ya? Entonces va a llegar un momento en que dos máquinas van a transmitir a través del mismo canal. Entonces va a haber una colisión de los paquetes que se envían a través de la red. ¿Listo? Entonces ahí es donde al colisionar los paquetes pues se pierden. Entonces si ambos están listos para transmitir por el mismo canal, pues ¿qué va a tocar hacer? Va a tocar retransmitir el paquete, porque se perdió el paquete. Usted no puede mandar a través del mismo hilo de comunicación, a través del mismo canal. Ambos no pueden transmitir a la vez, porque uno tiene que esperar que el otro termine para poder usar el canal, ¿ya? Entonces, eso es un handshaking. Entonces aquí pues hay una pérdida. Se caen los paquetes y tiene que haber un mecanismo por allá, un checksum, por ejemplo. A nivel de la programación hay un checksum, una suma de comprobación. Es un algoritmo que tiene que determinar
si el paquete llegó al otro lado completo o si se cayó parte de la información, ¿ya? Hay algunos que manejan, digamos, CRC, eso se llama control de redundancia cíclica. Lo maneja el sistema operativo, ¿sí? Para determinar si hubo una caída. O también lo hacen a través de bit control de paridad. Entonces, eso es otro algoritmo, control de paridad par, y lo llaman paridad par o paridad impar, ¿sí? Ese algoritmo, una vez envía desde los puertos de comunicaciones la información que está contenida en el buffer de memoria utilizado para enviar, para transmitir y recibir, entonces se tendrá que hacer suma de comprobación en ambos extremos para determinar si llegaron completos los bits o los bytes que se transmitieron. Entonces, ese es el deadlock, cuando dos máquinas tratan de transmitir por el mismo canal a la vez. Entonces se produce una colisión de esos paquetes. Listo. Entonces, eso, pues, por eso les digo, un puerto como tal, un puerto de comunicaciones, tendrá unos pines. Unos pines, algunos de ellos son para transmitir y otros puertos son para hacer la señalización, digamos, de si está ocupado, si está desocupado, en qué estado está la comunicación entre un transmisor, un equipo transmisor y un receptor. Por ejemplo, acá pueden ver un puerto serial. Este puerto serial ya no se utiliza mucho, ¿sí? Por aquí, por estos pines van los unos y los ceros, ¿sí? O sea, las señales eléctricas. Si un voltaje, por ejemplo, es de 1,5 voltios, eso es un 1, pero si es un 0, eso sería un voltaje de 0,5 voltios. Entonces, por ejemplo, en comunicación serial solo se tiene un pin para transmitir los datos, las señales eléctricas de un extremo al otro, ¿ya? Y aquí pues viene el cable que conecta acá, ¿sí? Entonces, por este pin se transmite, pero si en el otro lado, el otro equipo va a transmitir a través de ese mismo pin, pues se van a caer los paquetes, van a chocar, ¿sí? Si es un puerto, esos puertos de comunicación serial, ¿ya? Entonces, si es un puerto paralelo, el puerto paralelo, esto sí es puerto paralelo, el de 25 pines, eso. Entonces, a veces la comunicación, ese es el cable de las impresoras, ¿ya? De las impresoras antiguas. Entonces utilizaban, ellos tienen sus pines, algunos son machos y otros son hembras. Los que tienen el chucito son los conectores macho, los que tienen los roticos son los conectores hembra. Entonces, a través de esos pines, digamos, el puerto paralelo, él ya ya no tiene un pin para transmitir la información, tiene como 9 pines, porque tiene 25 en total, ¿ya? Entonces, ya en ambos extremos, las máquinas están, digamos, esperando para transmitir. Pues, ¿qué va a suceder? De que se va a producir un abrazo mortal. Y a través de un checksum, que es un algoritmo, él tendrá que mirar el paquete, si llegó o no llegó, y si no, volverlo a retransmitir. Entonces, esta comunicación utiliza de los 25 como 9 pines para transmitir los bytes, los bits de almacenamiento, ¿ya? Y si es un puerto USB es lo mismo, pero entonces pues el puerto USB es de comunicación serial, ¿listo? Entonces el USB es muy veloz, bus serie universal, es el último puerto que se usa. Estos paralelos y seriales ya no se usan, pero pues eso es lo que quiere decir el handshaking o el deadlock. Listo, muchachos, entonces yo los voy a dejar hasta ahí el día de hoy. Entonces no sé si tengan alguna pregunta, son las 10:30, creo que ya tienen otra sesión, yo también. Si no hay pregunta, entonces chicos, pues los dejaría ya para el jueves, pero entonces el jueves vamos a hacer un laboratorio, ¿sí?
¿Listo? Entonces, revisen todo el material, descarguen todo lo que está en la plataforma y listo. Entonces, en la otra clase nos vemos. En semana 8. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, listo, muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos. Profe, gracias, hasta luego. Hasta luego, muchachos.